Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de crecimiento y conocimiento en finanzas. Y hoy vamos a aprender a cómo invertir de manera profesional en un entorno complicado como el que estamos viviendo. Tenemos un invitado súper especial hoy y se trata de Santiago Quintero. Él es gerente de la división de activos de la firma comisionista Acciones y Valores y básicamente pues está monitoreando permanentemente lo que está sucediendo en los mercados y mirando para las opciones de inversión según los perfiles de riesgo de las personas. Vamos a atender algunas preguntas, vamos a conversar de una manera un poco más relajada, un poco más didáctica, buscando que ustedes entiendan, comprendan cuál es la situación actual y que también aprendan a sacarle el jugo a la crisis, porque las crisis no son para lamentarse ni rasgarse necesariamente las vestiduras, sino para aprovechar y para aprovechar las oportunidades. Así que Santiago, ya está por aquí cerquita. Bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Hola Lina, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a toda la audiencia. ¿Cómo están? Bueno, Santiago, felices de tenerte aquí, de poder aprender un poquito sobre estos temas, entender un poco esta coyuntura y arrancar preguntándote directo y a la yugular, como decimos coloquialmente, ¿cómo podríamos en este momento sacarle partido a la crisis? ¿Tú crees que realmente se le puede sacar partido para empezar a ambientar el tema mientras se conectan las personas a nuestro canal? Sí, Alina, indiscutiblemente en las crisis siempre hay oportunidades. Digamos que un poco lo que tú decías, históricamente los grandes capitales y las grandes inversiones pues claramente se dan en momentos en los que, en los que claramente eh, los precios de los activos pues están baratos y en donde pues uno como inversionista lo primero que tiene que tener en cuenta es tratar de enfocarse en un activo que sea acorde a su perfil de riesgo y que sea coherente también con su horizonte de inversión. Y esas dos cosas creo que son las cosas más importantes que hay que tener en cuenta. Entonces, al final, en las crisis siempre se dan oportunidades tanto para los perfiles de riesgo conservadores como los perfiles de riesgos moderados y agresivos. Entonces, efectivamente, el momento que estamos viviendo, no solo local, sino a nivel mundial, pues claramente va a traer oportunidades y oportunidades pues para obtener buenos retornos. Y para contextualizar también a las personas que nos están viendo en este momento, saludamos a Ángela, bienvenida, Carlos Salazar, Antonio, Alicia, Freddy, Armando, Nana Zuleta nos dice buenas tardes, Alicia dice con mucha zozobra y nosotros te invitamos, Alicia, que no sientas zozobra porque tienes el mejor acompañamiento a la hora de invertir. Quisiera preguntarte, Santiago, porque hay personas que dicen en esta situación actual de inflación, al alza, no solamente en Colombia, sino afuera, donde estamos viendo también un escenario alcista en materia de tasas de interés, donde hablamos de una desaceleración, una recesión de la economía. Uno cómo debería no solamente invertir, sino que uno debería pensar en no quedarse quieto, paralizado en una coyuntura como la que estamos viviendo, o es el momento de actuar. Bueno, como tú decías, digamos que dando un contexto como general macro, pues de lo que está pasando, el fenómeno de la inflación a nivel mundial, pues es un fenómeno que claramente afecta a todas las economías. Mal que bien la inflación, yo creo que es el peor mal que puede tener cualquier economía y cualquier país. Y desafortunadamente prácticamente todos los países del mundo estamos viviendo un fenómeno de incremento de los precios que se ha dado de manera sostenida y que desafortunadamente no se va a solucionar en el muy corto plazo. ¿Y eso por qué se dio? Pues claramente después de un evento tan fuerte de desaceleración como fue la pandemia, pues obviamente esta recuperación de las economías y este aumento, digamos, de la demanda agregada y el consumo de las personas, en la medida que las personas empezaron a consumir de manera rápida y de manera fuerte,
luego de la pandemia, pues claramente los precios empezaron a subir y también se juntó con un tema de desabastecimiento mundial en la medida que las compañías pues venían en un proceso digamos de desaceleración y de freno pues en las líneas de producción. Entonces aquí el tema de inflación se volvió, y en lo que de pronto ustedes han escuchado, se convirtió en un efecto que se está generando no solo desde el lado de la demanda, sino también del lado de oferta. Entonces es un efecto que desafortunadamente pues se va a prolongar y no va a ser tan fácil de solucionar. Pero pues como tú dices, pues al final pues hay que reaccionar, es una coyuntura compleja, pero pues al final hay que tomar decisiones, hay que reaccionar, hay que tomar decisiones adecuadas a su perfil de riesgo. Y bueno, y pues lo importante siempre es informarse bien, y se tome la decisión que se tome, pues hay que hacerlo a través de entidades que son vigiladas y entidades que tengan un gran respaldo a lo largo o una gran trayectoria a lo largo de su historia. Sí, porque en las crisis también aparecen los pescadores de oportunidades y los estafadores, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Santiago, tú siempre hablas de una palabra mágica y en general los economistas hablan de la diversificación y uno dice, pues suena como a palabra repetitiva, pero es un verbo importantísimo en estos momentos y que en realidad nos ubica en la necesidad de no poner todos los recursos en el mismo activo. ¿Qué tan importante es la diversificación en estos momentos de tensión mundial? Fundamental. O sea, eso que le enseñan a uno desde pequeño de no poner todos los huevos en la misma canasta cobra toda la relevancia en este momento. El tema de la diversificación es tan importante eh, que, que digamos que jugársela o apostarle a un solo activo, a una sola acción, a una sola moneda, a un solo bono, a un solo título, pues implica un riesgo muy, muy alto. En la medida que yo tenga una diversificación de mis inversiones, eso hace que el resultado al final, en términos de relación riesgo-retorno, es mucho más óptimo. Y si a eso le sumo también un portafolio, digamos, de activos tradicionales, que es lo que se conoce como los títulos de renta fija, las acciones o las monedas, que son los activos que pues todos conocemos y que todos los días escuchamos en las noticias, pues uno también debería complementarlo con lo que se conoce como activos alternativos o no tradicionales. Que esos activos alternativos o no tradicionales tienen unas ventajas bien importantes, y es que usualmente no se correlacionan, y la palabra correlacional es que no tienen el mismo movimiento que tienen los activos tradicionales, y que cobra mucha relevancia en este momento en donde los activos tradicionales como los bonos, como las acciones, pues están sufriendo tanto. Entonces, en la medida que yo tenga un portafolio diversificado digamos, en distintos tipos de activos, pues obviamente mi riesgo se me disminuye, ¿no? Tengo una duda ahí porque ahorita pues todo el mundo está viendo el dólar y lo es una moneda refugio y actúa como un seguro en muchos casos, pero mucha gente comprando dólares y mucha búsqueda de información, cómo abro una cuenta en dólares, cómo abro un fondo en dólares. ¿Eso hasta qué punto es sano o hasta qué punto uno debería pensar, oiga, sí, hay que tener inversión en dólares, pero también deberíamos sacarle provecho al tema de las tasas de interés al alza y al tema inflacionario? ¿Cómo lo ves tú? Sí, de acuerdo. O sea, lo que hemos visto recientemente es con esta subida tan fuerte del dólar, que incluso lo vimos en estos últimos días por encima de 4.600, y que recientemente... Ya cayó, menos mal. Sí, de acuerdo. Recientemente estos últimos, el día de hoy, pues tuvimos digamos, un movimiento bastante volátil, pero pues obviamente el dólar cerró por encima de los 4.500, por debajo, perdón, de los 4.500. Entonces, digamos que uno ve unas volatilidades muy, muy fuertes. Entonces no se trata de salir a comprar dólar al precio que sea, no se trata de eso, no se trata de llenarnos de pánico y de comprar al precio que sea. Se trata de ser un poco metódico y tratar de asesorarse muy bien, porque en esa decisión de salir a comprar dólares, porque claramente es la moneda refugio, es la moneda que está más fuerte a nivel mundial,
y que es probable que lo siga haciendo por un periodo, pues uno puede tomar la decisión en momentos que no son y termina uno comprando en precios muy altos y pues la idea claramente no es esa. La idea es comprar en precios, digamos, que sean precios justos, en precios en los que yo como inversionista me siento cómodo y que al final esa valorización de ese activo me termine dando unos retornos. Entonces no se trata de salir a comprar porque sí, sino simplemente es llenarse un poquito de calma, llenar un poquito de paciencia, asesorarse muy bien y empezar a armar un portafolio estructurado, un portafolio diversificado, en donde tengo que ser muy juicioso para saber en qué momentos voy a comprar y en qué momentos voy a salir. Y un poco eh, teniendo en cuenta lo que tú decías, hemos escuchado a muchas personas que quieren abrir sus cuentas en dólares, que están buscando cómo invertir afuera. La alternativa, hay muchas alternativas de tener exposición en la moneda, en una moneda fuerte como el dólar. Y una es... Esa era la siguiente pregunta, ya me chiviaste. sí, una es pues claramente la que todos conocemos y es salir a la casa de cambio y comprar el efectivo y guardarlo en una caja fuerte, guardarlo en el colchón. Digamos que a muchas personas les funciona y digamos que puede ser una opción. La otra opción claramente es abrir una cuenta en dólares, pero pues para abrir una cuenta en dólares, recuerden que digamos que la norma en Colombia no permite abrir que un banco local pues puede abrir una cuenta en dólares, sino que pues hay que tener una cuenta con un banco o con una franquicia de un banco en otra jurisdicción. Y por lo tanto eso requiere tiempo y requiere unos trámites y claramente hay que asumir unos costos, digamos, de administración de esa cuenta. Así como en Colombia le cobran a uno una cuota de manejo, pues afuera claramente también cobran unas cuotas y depende del banco, pues son unas cuotas fuertes y por lo tanto, pues eso puede llegar a afectar la rentabilidad. Oye, hay un paréntesis antes de que continúes. Uno indagando y sin mencionar marcas, porque aquí no vamos a mencionar ni a boletear a nadie, uno oye que apertura de cuentas desde $20,000, en otros casos $50,000, otros casos que desde Panamá, entidades que están diciendo, no, vamos a empezar a abrir, ofrecer cuentas en dólares desde 75,000, y que la demora en el proceso de aprobación se puede demorar hasta 3 meses. Uno pensaría, eso es para gente con plata. Entonces, ¿qué puede hacer una persona más común y corriente, como nosotros, o como las personas que nos acompañan en la audiencia, pues para invertir en dólares sin tener una chequera, pues, súper abultada? Alina, ¿ahí ya me escuchas? Los Sí, perdí ya. un segundo. Listo, Sí. qué pena. Tenía aquí problemas de conexión. Ah, No, tranquilo. te escuché bien la pregunta. Digamos que el tema de abrir una cuenta, sí hay que hacerlo obviamente con un tiempo prudente y hay que tener un capital que como tú dices, en muchos casos puede ser desde 20,000, $10,000, o sea, es un capital importante. Entonces, pues desafortunadamente esa es una barrera de entrada para acceder a ese tipo de productos. Entonces, para muchas personas les hace sentido y pues tienen el capital y lo pueden hacer, pero hay que tener en cuenta que no es solo tener el capital, sino que hay que hacer un debido proceso que se demorará 1, 2 o 3 meses, como dices tú, o habrá entidades donde se demora menos, o la otra es, bueno, y lo otro que hay que tener en cuenta es, como les digo, hay que asumir unos costos en esa, digamos, en esa administración de esa cuenta o esas cuotas de manejo, pues que usualmente la gente no pregunta y simplemente por tener una cuenta afuera, pues terminas sin conocer realmente lo que hay detrás y lo que le puede afectar su rentabilidad. Y a eso hay que sumarle, obviamente, un tema tributario y es un tema que pues hay que tener en cuenta y es que si yo abro una cuenta afuera, pues claramente esa cuenta la tengo que declarar como si fuera cualquier otro activo aquí en Colombia. Entonces, importantísimo que la gente si va a tomar esa decisión, pues tenga en cuenta, digamos, todas las variables. Eso en cuanto a cuentas, pero tú nos ibas a hablar de oportunidades también de inversión en dólares, no necesariamente, bueno, una cuenta de ahorros no es tampoco la inversión, ¿no? Sino que es un vehículo De para poder acuerdo. hacer más cosas afuera. Pero hay oportunidades desde acá para invertir afuera.
ibas a hablar de Sí, algo. sí. Digamos, en Colombia existen vehículos como los fondos de inversión colectiva, en donde inversionistas prácticamente desde montos muy pequeños, 1 millón de pesos, 500.000 pesos, dependiendo del fondo y la sociedad que lo administre, pues aportan sus pesos al fondo y este fondo lo que hace es invertir en dólares y pues lo que hacen es que a través de los rendimientos que genera esa inversión en dólares vía bonos o vía acciones o incluso un remanente pues en una cuenta en Estados Unidos o una cuenta pues en dólares, pues los rendimientos que generan esos activos o esa exposición del portafolio denominado en otra moneda, pues al final se lo trasladan al inversionista y el inversionista pues termina generando unos rendimientos expresados en pesos, pero denominados en dólares. No sé si me hago entender. Al final el cliente entrega pesos como inversión y recibe pesos al final. No es que entregue dólares y recibe dólares, sino que entrega pesos y recibe pesos, pero está expuesto al comportamiento de la moneda. Entonces, ese es un vehículo también que existe en Colombia y que es muy exitoso y pues que claramente es muy importante que tengan en cuenta y que no, los fondos de inversión colectiva no solo están enfocados en monedas, sino que hay De todas una las gran cantidad, exactamente, una gran cantidad de productos empaquetados, digamos, en ese gran vehículo que se llama fondos de inversión colectiva. Pero para decirlo como de una manera más clara para la gente, eso es como hacer una vaca y que haya un gestor o una persona que sabe de inversiones, que administra esos recursos y dependiendo el carácter del fondo, dependiendo la personalidad del fondo o los activos en los que está invertido, pues de esa manera invierte los recursos. Sí, claro, claro. Lo importante es cada fondo está vinculado a un perfil de riesgo. Entonces, si yo tengo un perfil de riesgo conservador, pues claramente no me puedo, o sea, lo más adecuado no es invertir en un fondo agresivo o en un fondo que tenga alta volatilidad. Si yo soy de un Conservador es perfil, una persona mayor, digamos, pensando en una persona mayor que ya no no puede tomar. necesariamente, no necesariamente, pero usualmente uno sí lo vincula con personas mayores que lo que buscan es una preservación de su capital sin asumir mayor riesgo. Ahora, es importante que sepan que cualquier vehículo de inversión, por su denominación de inversión, asume riesgo. En unos es un poquito más, en otros es un poquito menos, pero todas las inversiones naturalmente tienen que ir vinculadas pues, a un nivel de riesgo. Incluso los CDTs, pues que uno dice, bueno, eso es a término. Ahorita uno dice, puede ser buen negocio tener un Sí, CDT. incluso los CDTs, pero digamos que hablando un poco de los CDTs y ya entrando un poquito en materia, porque veo muchos comentarios como, Hay bueno, muchas preguntas, pero ya las sí, vamos a ir respondiendo. bueno, entremos en materia, como que recomiendan, como que es lo que están viendo, porque veo mucha gente muy nerviosa y claramente eh, 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 sabemos y entendemos y todos lo estamos viviendo, porque eso no solamente los clientes, sino pues absolutamente todos los que tenemos un patrimonio en Colombia y bueno, en general en el mundo, porque en el mundo pues se está generando, digamos, este efecto de desvalorización de los activos, pues claramente estamos preocupados. Entonces, un poco, y entrando un poquito en materia, y tú lo mencionabas, los CDTs claramente siguen siendo una muy buena alternativa para un perfil de riesgo conservador. Y resulta que los CDTs en este momento están generando unas rentabilidades muy, muy buenas. ¿Por qué? Porque digamos que la política del Banco de la República a raíz del incremento de las expectativas de inflación ha sido subir las tasas de interés. Todos hemos visto que el Banco de la República en su última reunión subió 150 puntos básicos y que actualmente la tasa está en el 7%, en el para siete coma contener la cinco por inflación, ciento. para contener la inflación y que la gente, como que ponerle coto a ese consumo exacerbado del que hablabas al inicio de esta conversación. Exactamente. Entonces es un mecanismo de compensación o es un mecanismo como para mitigar esas expectativas altas de inflación. Entonces, ¿qué pasa cuando el Banco de la República sube sus tasas de referencia? Pues que todas las tasas en general deben o deberían irse ajustando en la medida que la política monetaria del banco pues incrementa sus tasas. Y entonces lo que han hecho los bancos ha sido incrementar las tasas de los CDTs, a tal punto que uno ve tasas en este momento
plazos de 1 año, 2 años, por encima incluso del 10%, dependiendo del monto a invertir. Entonces, y dependiendo de la entidad, porque aquí nuevamente juega también un papel importante, que si yo quiero invertir en una entidad, digamos, triple A, una entidad de la mejor calidad crediticia, pues Paga menos. obviamente la rentabilidad es menor. Si yo quiero irme a un CDT de una entidad que no tenga la mejor calificación, pues seguramente yo le voy a pedir una tasa más alta. Pero en general las entidades financieras y el sector financiero en Colombia es muy robusto, y pues las entidades bancarias, digamos que tienen unos índices de solvencia y unos índices de robustez pues bastante sólidos. Entonces uno ahí puede estar tranquilo. Entonces el tema de los CDTs creo que es en este momento una buena alternativa y debería ser parte de un portafolio, no importa si es conservador o agresivo, yo sí creo que uno sí debería tener una parte de su portafolio invertido en CDTs, exactamente. Pero una duda, Santiago, si estamos viendo que pues, los analistas hablan de una subida de tasas de hasta 150 puntos básicos en lo que queda del año, entonces uno dice, bueno, si yo abro un CDT hoy y lo dejo a un año, me va a perder de toda la subida de este año. Entonces, ¿qué sería lo más inteligente? De pronto, abrirlo a 3 meses, renovar y esperarse otros 6 meses hasta que el Banco de la República empiece a bajar tasas, pues porque en algún momento las va a tener que moderarse, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Es difícil tomar la decisión porque a ver, si tú haces la inversión en este momento a 3 o a 6 meses, pues claramente la rentabilidad no va a ser muy buena. Y esas tasas, digamos, ni siquiera te va a compensar los niveles actuales de inflación. Pero si yo hago digamos que una inversión un poquito más larga, es decir, 1 año, 2 años, en donde, como les decía, las tasas pueden estar incluso por encima del 10, 11%, y en la medida que uno ve que en este momento la inflación pues está llegando a su punto más alto, uno esperaría que se ubique, digamos, en el punto más alto cercano al 9,60, que es donde estamos ahorita, y que de pronto empieza a bajar un poquito y se empiece a estabilizar para cerrar el año más o menos entre el 8 y el 9%, pues una rentabilidad que te puede dar un CDT del 11% o incluso más, pues sí te puede generar una rentabilidad real positiva, por más de que tú esperes que el Banco de la República va a seguir subiendo las tasas. Entonces, indiscutiblemente el Banco de la República te va a seguir subiendo las tasas, pero no necesariamente los bancos van a seguir ese ritmo. Los bancos lo que hacen es subir las tasas de captación y obviamente las de colocación también, de una manera rápida para aprovisionarse de recursos. Entonces, en la medida que ya el fin o el ciclo de tasas alcistas por parte del Banco de la República se vaya dando y al final termine en algún momento, pues no significa que los bancos de una manera lineal transmitan ese aumento de tasas de una manera gradual. Usualmente sí pasa, pero ya hay un momento en el que no termina siendo de una manera 1 a 1 esa transmisión de las tasas. Entonces yo creo que si uno hace un CDT ahorita, o por lo menos una parte de su portafolio lo hace en un CDT, pues ya tiene una rentabilidad garantizada, que es una rentabilidad que sí, dependiendo del plazo y nuevamente dependiendo del emisor, pues sí le puede cubrir, digamos, gran parte de la inflación, exactamente, que ahí ya uno pues tiene algo ganado y es una muy buena opción. Entonces, ese sería como mi recomendación para el lado de los CETES. Es decir, renovar, pensar que empiezan a bajar tasas por allá en un año, o sea, que se empieza a sentir el efecto de la bajada un poco más allá de 2023, mejor dicho. Sí, pues el tema en Colombia de la inflación yo creo que es un fenómeno que se va a demorar un poco en bajar. Digamos, lo que hemos visto es que a la inflación, pues si bien está en unos niveles muy, muy altos y seguramente estamos cerca del techo de la inflación, o sea, un techo cercano al 10%, pues creemos que puede ser, creemos que podemos ser el nivel más alto. Es probable que empiece a bajar, como les digo, para finalizar el año cercano al 8,5, 9%, y el próximo año ya va a empezar a bajar de una manera más fuerte.
Entonces miren que si uno piensa de aquí a un año, en donde la inflación lo que va a hacer es estar alta y después empezar a bajar hacia finales del próximo año, pues si yo logro una tasa fija en un CDT, una tasa alta, una tasa interesante de aquí al próximo año, pues yo me puedo ganar una rentabilidad real un poquito más alta de lo que uno, mejor dicho, de lo que uno podría esperar. Entonces creo que esa puede ser una buena estrategia. Ahora, con todo y que es probable que en 3 meses pues pueda conseguir una rentabilidad incluso mejor, pero si se espera durante 3 meses, pues no se va a ganar la rentabilidad de estos primeros 3 meses. No sé si me hago entender. O sea, si yo me espero 3 meses con la plata guardada debajo del colchón o con la plata en una cuenta de ahorros, pues no hace sentido, o habrá que ver cómo es el ejercicio, exacto, porque yo prefiero es invertirme en un CDT, invertirme en un fondo de inversión colectiva, En que me algo. vaya dando una rentabilidad todos los días para que al final el ejercicio completo del año o de los 2 años, pues sea financieramente bueno para el inversionista. Entonces no tengo por qué esperarme a hacer la inversión dentro de un año, porque eso quiere decir que voy a dejar un año de recibir rendimientos. Entonces, pues yo prefiero empezar a generar rendimientos desde ya, hacer Desde ya. la inversión en ese CDT desde ya para empezar a recibir unos rendimientos y que al final, pues la rentabilidad consolidada pues sea buena. Además, como decía alguien por ahí, pues tener plata debajo del colchón, tener dólares, porque tener pesos, pues como que estamos un 20% más pobres que hace un mes. Entonces, como complicado. Mira, unas preguntas bueno, Julio Burgos decía, pues ya respondiste, el Banco de la República subirá más la tasa de interés, indudablemente, eso va a pasar. Nos dice Alicia Beltrán, inflación en Estados Unidos está casi igual que en Colombia y ellos su moneda fuerte y nosotros, bien, gracias. Gracias, Alicia. Humberto Hernández, pendiente de los riesgos y las oportunidades. Bueno, acá están haciendo preguntas de acciones que yo creo que le corresponde al equipo de investigaciones, o a no ser que tú quisieras responderlas. Preguntan sobre la acción preferencial Bancolombia, que bajó a más de 3.000 pesos por acción, que si es buena idea invertir en preferencial Bancolombia. No sé si tú puedes responder esa pregunta o se Yo, la dejamos a investigaciones. Dime. yo creo que pasemos, digamos, ya hablamos de un tema de saber que en el portafolio hay que tener algo de una moneda fuerte, que es como el dólar, y Ajá, adicionalmente tenemos que tener algo de CDTs. Digamos que nuevamente perfecto. estamos hablando que hay que hacer una diversificación. No podemos invertir todos los recursos en un solo activo. En lo mismo. Entonces, mi recomendación es ir armando un portafolio. Y aquí, como les estoy diciendo, yo haría una parte en una moneda fuerte, que es el dólar, a través de los mecanismos que hablamos ahorita, una parte a través de una rentabilidad fija, que es un CDT, y otra parte, indiscutiblemente, yo sí creo que el mercado de acciones va a dar oportunidades. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que en este momento es probable que no sea el mejor momento para entrar. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay un riesgo político que pues indiscutiblemente nos está afectando. Y sumado a eso, pues las acciones de los mercados desarrollados como Estados Unidos y Europa, pues están, digamos, también en un periodo de caída bien importante. Entonces esos dos efectos sumados, pues hacen que de pronto el momento para entrar en las acciones, pues haya que esperar un poquito. Entonces, pero yo sí creo que van a dar unos precios de entrada bien importantes, sea preferencial Bancolombia, sea las acciones de Grupo Argos, de Grupo Sura. Digamos que, que hay compañías que tienen muy buenas perspectivas, que tienen unos resultados muy buenos. El mismo Ecopetrol, pues claramente hay que saber en qué momento hay que entrar, pero yo sí creo que hay que tener una liquidez lista para entrar al mercado accionario, porque el mercado accionario claramente va a dar unas oportunidades. De pronto ahorita no es, pero yo sí creo que uno como inversionista, independiente del perfil que tenga, siempre tiene que tener algún porcentaje de acciones. Si yo soy más agresivo, pues tendré un porcentaje de acciones
significativo en mi portafolio. Si yo soy más conservador, pues obviamente unas acciones o unos emisores de acciones pues mucho más conservadores. Entonces yo sí creo que las acciones hay que tener algo. De pronto hay que irse asesorando de cuál es el momento ideal de entrada. Claramente uno siempre quiere buscar el momento más barato, pero pues y tú más Es que nadie lo imposible. conoces, es imposible comprar en el precio más bajo, pues es imposible, y por más de que uno se asesore de la mejor forma, va a ser muy difícil coger el precio más barato, pero lo que yo recomiendo siempre es entrar de manera escalonada. Si los precios van bajando, pues yo voy comprando de a poquitos, de tal forma que cuando corrija el mercado, pues yo ya tengo un precio promedio en el cual me siento cómodo, de tal forma que la corrección que se dé hacia arriba, pues me la voy a terminar ganando en mi portafolio. Entonces, esa sería mi recomendación en la parte de acciones, y no solo locales, sino internacionales, porque veo que Afuera. las acciones internacionales también tienen un efecto ahorita complejo, en donde pues claramente en el caso de Estados Unidos, el ruido de digamos lo que está generando la posible recesión de Estados Unidos, y las alarmas que está generando la posible recesión en Estados Unidos, que se puede dar a finales de este año o principios del próximo año, pues hace que no sea atractivo invertir en acciones. Pero eso no quiere decir que yo me voy a esperar hasta que pase la recesión para invertir en acciones. Ahí va a ser totalmente tarde. O sea, si yo me voy a esperar es porque voy a comprar muy caro. Recuerden que los mercados siempre se anticipan. Miren que las acciones han venido cayendo y todavía no es recesión. Entonces, por lo tanto, yo tampoco voy a comprar acciones cuando pase la recesión. Las acciones las tengo que comprar es cuando se empiece a moderar un poquito ese efecto de la recesión, y cuando los resultados de las compañías empiecen a ser coherentes, digamos, con una recuperación. No me puedo esperar al final porque estaría comprando muy caro. Entonces yo tengo que Santiago, empezar a comprar en momentos de caída. barato, de caída. De hecho, ese es un comentario de Alicia Beltrán. Dice que le gustaría ver portafolios con acciones de Estados Unidos, ya que están muy abajo y pues es atractivo, pero no requiere invertir tantos millones como, bueno, ahí se le cortó la pregunta, pero ahí la pregunta es, si uno está invertido en un fondo en acciones, que pueden ser acciones colombianas o acciones de Estados Unidos o múltiples maneras de encontrar fondos, uno podría pensar, si ya estoy metido, pues me aguanto el chaparrón, y si no, pues podría aprovechar el momento y cascarme un ratico, ¿o qué recomiendas ahí? A ver, esa es una decisión difícil. Si yo ya estoy con mi portafolio invertido en acciones, por ejemplo, afuera, que se han caído entre un 20 y un 30%, hablando del mercado norteamericano, pues la caída ha sido muy, muy fuerte. Entonces, la pérdida que ha obtenido el portafolio de esas personas o de esos inversionistas que se hayan llevado toda esa pérdida, pues claramente es una situación muy complicada. Ahora, ¿cuál es mi recomendación? Uno siempre, como inversionista, siempre le da susto, y lo que hace es ver el vaso medio vacío y no el vaso medio lleno. Uno lo que tiene que hacer es ver, oiga, ¿desde hace cuánto tengo esa inversión? Porque no puedo ser tan de malas que preciso lo compré en el precio más alto. O sea, es probable, así como uno no compra en el precio más bajito, pues tampoco, es probable que tampoco haya sido. Compré Ecopetrol a 5.700, diría alguien por Sí, ahí. Una amiga. pues no sé, sí, exacto, no sé, puede que sí pase, pero entonces mi recomendación, ¿cuál es? Es hacer los números juiciosos, mire, ¿a qué nivel entré? A este Ok. nivel. Si me iba ganando una plata, claro, todos felices. Ahorita que empezó a corregir, pues hay que mirar el resultado total, el resultado desde el momento en que entré a este momento, para saber si efectivamente estoy viendo afectado mi capital, en cuánto lo estoy viendo afectado, porque eso no quiere decir que el 30% de la caída, digamos, en el caso de los portafolios internacionales, eh, eh, haya sido o haya sido representativo 100% en mi portafolio, porque yo sé que es probable que el año pasado yo me haya ganado una rentabilidad del 5 o 10%, entonces no estoy perdiendo el 30, estoy perdiendo el 15 o estoy perdiendo el 20, o es probable que si yo llevo con mi portafolio de acciones internacionales en los últimos 3, 4 años, pues el resultado puede ser positivo, entonces no estoy perdiendo.
sino que desafortunadamente la gente lo que hace es mirar el extracto, el último extracto, y frente al extracto actual dicen, claro, estoy perdiendo plata, pero mi invitación es a ser juiciosos y tratar de ver el vaso medio lleno, y es en qué momento entré, en qué momento estoy en este momento y cuál es mi tolerancia al riesgo, exactamente, qué tanto estoy dispuesto a sacrificar de las utilidades que me gané en algún momento, o qué tanto estoy dispuesto a sacrificar de mi capital que ya se me está viendo afectado. Entonces, no es correcto decir he perdido, sino he dejado de ganar, ¿no? en algunos casos sí, en muchos casos sí, y las personas les da mucho susto, es porque claro, porque ven afectado lo que se han venido ganando en los últimos años, que claramente a nadie le gusta perder lo que se ha ganado, pero hay que hacer el estudio juicioso de saber si realmente sí estoy perdiendo y cuánto estoy perdiendo y cuánto estoy dispuesto a perder de manera adicional, y si ya no estoy dispuesto a perder adicional, tomar la decisión y salirse y sin remordimientos, porque a uno siempre le pasa que uno sale y vende su portafolio, sus inversiones, y sigue mirando y después se da cuenta de si me hubiera quedado, pues no hubiera perdido tanto. No, hay que... sería... Sí, hay que ser muy tajante en su decisión, y si tomaron la decisión, lo importante es tomar la decisión muy informado, ¿no? Es asesorarse muy bien, y si la decisión es tomada, y si la decisión se toma por las razones que sea, de salir del portafolio y ejecutar esa pérdida, listo. Ejecutar esa pérdida, pasar la página y empezar otra vez a mirar en qué me puedo meter para poder recuperar esa pérdida, y poder generar nuevamente un portafolio en el cual yo me sienta tranquilo. Pero en este momento la recomendación es tener calma y hacer los números bien hechos. Pero digamos, muchas personas de a pie, como yo, decimos, bueno, ¿cómo hago para que un asesor me pare bolas? Pues porque yo no tengo un patrimonio altísimo, yo tengo un fondo de inversión de pronto en una firma y no es una cantidad representativa. ¿Cómo puede uno también autogestionar esa información y ese conocimiento para no embarrarla? Y para no caer en lo que tú dices, en pánico, en zozobra y en ansiedades innecesarias. Mira, yo creo que para las personas, digamos, que no tienen altos patrimonios, o que digamos que, como tú dices, pues no los voltean a mirar tan fácilmente, digamos que el tema de los fondos de inversión colectiva es una excelente alternativa. ¿Por qué? Porque cuando tú te vinculas a una sociedad administradora, y ojalá sea una sociedad administradora que tenga mucha experiencia y que tenga mucha trayectoria, Acciones y Valores, por darte un ejemplo, tiene más de 60 años de experiencia en el mercado. Hay de flores, véalo. Sí, eso está muy bien. Lo importante es que cuando tú te vinculas a una sociedad comisionista de bolsa, a una sociedad fiduciaria, o la sociedad, o por donde quieras hacer la inversión, la idea de invertir a través de un fondo de inversión colectiva es muy buena, porque primero tú estás invirtiendo en un vehículo que está gestionado de manera profesional. O sea, hay una persona que se dedica todo el día a estar comprando y vendiendo activos de acuerdo a las expectativas que se tenga sobre determinado mercado. Entonces, por ejemplo, si es un portafolio, si es un fondo de inversión colectiva de renta fija, el administrador de ese portafolio tiene la obligación y tiene, digamos que dentro de sus funciones, hacer su mejor gestión para tratar de optimizar el portafolio basado en un tema de expectativas. De tal forma que ese no es un portafolio que se queda quieto. O sea, ese no es un portafolio en el que tú como inversionista inviertes y no hay una gestión. No, por el contrario, siempre hay una gestión en donde esa gestión se está adaptando a la realidad del mercado. Y a medida que hay una gestión activa, los resultados de un portafolio gestionado de manera activa siempre son mejores que los resultados de un portafolio en donde yo me quedo a esperar a ver qué pasa. A ver qué pasa. Dale, no, es que nos está preguntando justamente Dulce Morales, también para darle pie a las preguntas del público, las opciones de fondos de inversión colectiva que existen. Hay infinidad, ¿no? No sé si tú puedes Sí, como hacer claro.
pequeño view del tema. Mira, ya hablamos que existen fondos de inversión en monedas, ¿cierto? Que son los fondos en los que yo como inversionista entrego pesos, el administrador invierte en un portafolio denominado en otras monedas o en otros activos de otras jurisdicciones y el producto de esos rendimientos pues me los voy ganando yo como inversionista en pesos. O hay otros fondos, por ejemplo, fondos que invierten en acciones, que también lo hemos hablado, y en acciones locales o en acciones internacionales. Entonces, también hay muchos portafolios, o sea, en Colombia, digamos que la diversidad de fondos de inversión es grandísima. Y Hay otros necesita fondos. mucha plata, perdóname, necesita uno mucha plata para No, invertir en un fondo en acciones no. internacionales, por ejemplo. Esa es la mejor cualidad que tienen los fondos de inversión colectiva. Y es que en algunos fondos desde 50,000 pesos tú puedes estar expuesto al mercado de acciones locales. Mientras que tú con 50,000 pesos no puedes comprar, o sea, no, ahí sí como tú decías, pues te cierran la puerta porque pues no vas a poder comprar, nadie te va a poner cuidado para comprar acciones con 50,000 pesos. En un fondo de inversión colectiva tú desde 50,000 pesos puedes hacer parte de un fondo de inversión colectiva. En los fondos de renta fija, por ejemplo, que son otros tipos de fondos, otros tipos de activos, hay fondos que te reciben desde un peso. Entonces es prácticamente para todos los inversionistas que quieran estar expuestos al mercado de renta fija, local o internacional, pueden hacerlo desde un peso en adelante. Entonces tenemos clientes desde los 100,000 pesos, 50,000 pesos, hasta clientes muy, muy grandes que superan los 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 millones, que al final se gestionan todos esos recursos de una manera colectiva y los rendimientos que se generan pues se distribuyen de manera proporcional a todos Entre los inversionistas. Entonces, los vehículos son muy, muy buenos y en Colombia, como te digo, la industria de fondos vale casi cerca de 90 billones de pesos, en donde claramente los fondos de renta fija son los que más participación tienen, pero es porque en Colombia estamos muy vinculados a un perfil de riesgo muy conservador. Pero si yo quisiera averiguar por fondos de acciones internacionales, los encuentro. Si quiero averiguar por fondos de acciones locales, los encuentro. Si quiero averiguar por fondos alternativos, que no me has preguntado, pero te lo voy a contar, sí. también existen. ¿Que esos cuáles son? ¿Son como para qué tipo de personas? Recuerden Los que yo dentro de la composición que les decía al principio de la reunión, yo sí creo que así como uno debe tener algo en monedas, algo en CDTs, algo en fondos de inversión colectiva, uno también debe tener algo en fondos alternativos. ¿Por qué? Porque los activos alternativos tienen una ventaja muy grande y es que usualmente no guardan ninguna relación o correlación con los activos tradicionales. Entonces, en momentos como estos, en donde las bolsas están cayendo, los títulos de renta fija están perdiendo valor, las monedas, excepto el dólar, están perdiendo valor. Entonces, uno sí debería buscar mecanismos de inversiones que no estén expuestas a esos mercados. Y entonces, en ese sentido, uno encuentra fondos de inversión, por ejemplo, fondos de inversión inmobiliarios, en donde desde 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, o sea, desde un capital muy bajito, tú puedes disfrutar de unas rentas que generan esos inmuebles. Entonces, por ejemplo, establecimiento comercial, que uno diga, no tengo plata para comprarme un claro, local, pero claro, sí puedo participar en un fondo que está invertido en la facturación de ese local, por decir algo. claro. Entonces, nuevamente, tú no tienes que tener los 1,000 millones o los 500 millones que vale comprarse un local en un centro comercial, sino que desde 5 millones, 10 millones de pesos, 20 millones de pesos, tú haces parte de ese fondo y ese fondo junto con tus recursos, junto con todos los demás recursos de todos los inversionistas, pues empiezan a comprar inmuebles y en el caso de los fondos inmobiliarios de renta, compran inmuebles que ya tienen un contrato de arriendo preestablecido o vinculado a ese inmueble. Y entonces en la medida que ese arriendo lo va recibiendo el fondo, pues el fondo a su vez se lo distribuye de manera periódica al inversionista. Por ejemplo, en acciones y valores tenemos un fondo
que se llama Sirrenta, que le distribuye mensualmente al inversionista esos rendimientos producto de esos arriendos. Entonces el inversionista gana por dos lados. Por un lado, porque obtiene una renta periódica, como si fuera un cheque. Como el señor Barriga. Sí, como si fuera su cheque mensual que recibe cuando arrienda un inmueble, un apartamento. Y por otro lado, también la valorización del inmueble, digamos que capitaliza su inversión. Entonces, en la medida que los inmuebles también se valoricen, pues también esa valorización se ve expresada, digamos, en su rendimiento. Entonces, ese tipo de activos y ese tipo de fondos son exitosos. En Colombia, la industria de fondos de inmobiliarios pues supera supera los 2, 3 billones de pesos. Hay fondos muy, muy reconocidos. Entonces, pues claramente es un activo en donde hay que estar y sirve como mecanismo de diversificación para las inversiones. Pero perdóname, claro. Se complemento. Finca raíz, es que, perdóname, había una pregunta antes que estaba por acá que decía que si era también momento para la finca raíz, pero se me acaba de perder la pregunta. Pero preguntaban eso, o sea, que si en finca raíz también o no. ¿Qué piensas tú? Porque depende. Hemos hablado de CDTs, hemos hablado de acciones. Sí. No sé, en el caso de finca raíz o en un fondo inmobiliario. El tema de finca raíz hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque claramente, digamos que a raíz de la pandemia, pues que claramente fue un ejercicio bien complicado por ejemplo, para las oficinas, en donde es la hora que todavía no hemos regresado el 100% a las oficinas. Entonces, si yo me compré unas oficinas y todavía no las he podido arrendar, pues tengo un problema muy grande porque mi inversión se está desvalorizando. O más bien, no está generando los rendimientos que yo esperaba. Ahora, eso no pasa en todas las oficinas. Estoy poniendo, digamos, como un ejemplo como muy, muy extremista, pero que está pasando y que hay unas oficinas que claramente están desocupadas. El tema de vivienda. Muchas personas se sienten muy cómodos invirtiendo en vivienda y poniéndola en arriendo, pero lo que la gente no hace bien el ejercicio es que el comprar una vivienda acarrea unos costos que a la gente usualmente no le gusta hacer. No le gusta decir, no, pues es que yo tengo que pagar el predial. No, es que cuando me devuelven el inmueble, yo tengo que pagar los servicios, tengo que pagar la administración, tengo que pagar las adecuaciones de las zonas comunes, la cuota extraordinaria. Eso a la gente nunca lo tiene en cuenta y eso claramente va en detrimento de sus inversiones. Entonces, mi recomendación es háganlo a través de un vehículo gestionado de manera profesional, que tiene un gestor profesional, que tiene toda la experiencia de saber cuáles son los inmuebles que tienen valor y que adicionalmente se encarga de toda la gestión inmobiliaria. Es decir, que a través de un fondo de inversión colectiva inmobiliario, ustedes invierten y lo único que hacen es recibir rentas, porque no tienen ni que preocuparse por pagar el predial de esos locales, ni porque le desocuparon un inmueble, entonces ¿cómo voy a hacer para poner el aviso y arrendarlo nuevamente? No, de eso se encarga el gestor. Entonces, por eso los vehículos y los fondos de inversión inmobiliarios se han vuelto tan exitosos, porque ya la gente prefiere, en lugar de hacer toda la gestión inmobiliaria y el desgaste y el tiempo y el sacrificar rentabilidad de comprarse un apartamento y arrendarlo, más bien invierten en el fondo, obtienen incluso una mejor rentabilidad y se desentienden de todo el tema inmobiliario. Entonces, por eso yo diría... Ay, perdón. Tranquila, no, yo por eso diría inmuebles sí, pero de manera profesional. Profesional. Para complementar o para, si quieres agregar el monto de entrada a este fondo, pues porque estás hablando de... Hay muchos, ¿no? Pero sí. Ahorita hablamos de Sirrenta. Pregunta Dani, las opciones, ya respondiste la pregunta, la opción es para invertir en un FIC inmobiliario de acciones y valores con bajos montos. Dice que los que hay actualmente en el mercado exigen cuotas de ingreso muy altas y sería maravilloso que existieran opciones más cercanas a la gente. No Mira, sé si quieras, echa la cuña. En el caso, bueno, gracias. En el caso de acciones y valores, nuestro fondo permite ingresos desde aproximadamente 5 millones de pesos, un poquito más. 5 millones, casi 6 millones de pesos, pero pues prácticamente es un monto muy bajo.
Y los demás fondos muchos tienen, digamos, como montos mínimos similares. Entonces vale la pena diversificar en esta clase de activos. Ok, bueno, hay otras preguntas del público para estos minutos que nos quedan. Dice, ¿qué piensas? Bueno, no sé, tal vez tú no hablas de eso, pero puedes decir algo corto. ¿Qué piensas del mercado de las criptomonedas? ¿Es recomendable invertir en esto? No, es indiscutible que a uno siempre le preguntan por las criptomonedas. Sí, siempre. A ver, hay que hacer varias como salvedades. Lo primero es que los criptoactivos en Colombia todavía no son un activo de inversión de acuerdo a la norma y a la reglamentación local. ¿Eso qué quiere decir? Que en estricto sentido, los criptoactivos todavía no son un activo vigilado completamente. ¿Qué es lo que acaba de hacer o hace pocos hizo la Superintendencia Financiera? Es que la Superintendencia Financiera está tratando de ir metiéndose poco a poco, a tratar de ir investigando un poco cómo debería empezar a regular estos criptoactivos y estos activos, digamos, virtuales, pero todavía no hay una legislación completa digamos, que vigile este tipo de activos. Entonces, para las personas que preguntan por los criptos, pues, primero, no lo van a poder hacer de una manera tradicional. Mejor dicho, en este momento, no lo pueden, mejor dicho, yo no puedo levantar el teléfono, hablar con una sociedad comisionista y pedirle que me venda 10,000 bitcoins, o 1,000 o 100 o 10 bitcoins, no lo puede hacer. Lo que está haciendo la Superfinanciera es tratar de habilitar algunos mecanismos para que algunos bancos sí puedan, digamos, que prestar digamos, que sus medios de pago para poder comprar ese tipo de criptoactivos. Pero el criptoactivo como tal no está vigilado. Entonces cada vez que ustedes quieran meterse en el criptoactivo, tienen que partir del hecho de que eso no está vigilado. En Colombia no está vigilado. Y pues eso acarrea unos riesgos. Es que no, y hay mucha pirámide también, ¿no, Santiago? Claro. Entonces es importante que no se dejen, digamos, motivar porque simplemente les digan, uy, no, pero es que aquí yo le garantizo el 10, 20%. No, ninguna inversión le pueden garantizar a uno rentabilidad. ¿Por qué? Porque la inversión siempre está asociada a un riesgo. Entonces, ninguna inversión puede garantizar una rentabilidad. Ni en Eso debería ser criptoactivos. una cosa así, una Sí, frase es el eslogan. gigante. Eso uno siempre lo tiene que tener. Entonces, y mucho menos en el criptoactivo. Ustedes han visto que los criptoactivos se han desvalorizado casi un 60-70% desde su máximo, desde su precio máximo. Entonces es un activo que si yo quiero estar ahí, tengo que asumir volatilidades muy grandes y segundo, tengo que asumir en este momento un riesgo que es un riesgo alto y es que no está vigilado. Entonces, si yo pierdo plata en el criptoactivo, no me puedo quejar. Y de no malas. puedo, sí, no me puedo quejar porque pues yo estoy asumiendo un riesgo de un activo que no está vigilado. Ahora, que más adelante puede que sí, claramente, y seguramente la superintendencia busca como empezar a tratar de abrir su espacio, pues como para empezar a investigar cómo regularlo, pero en este momento no se puede. No. Entonces esa es como un poco mi recomendación. Hay riesgos y muy altos. Y muy altos. Esta ya la respondiste, pero me gustaría leerla para que la persona sepa que la leíste, que la dijiste. Mauricio Riveros, ¿en qué recomienda invertir? ¿Acciones? Ya dijiste, sí, hay oportunidades, pero pues depende del perfil de riesgo. CDTs, claramente, hay que ver el tema de los plazos y en qué momento meterse y en qué momento salirse. Igual, si te vas de largo plazo, igual ganas, por lo menos descuentas la inflación. Criptomonedas, ya dijiste. Ecopetrol, Pues ahí yo no sé. Ahí sí, depende del perfil. Finca raíz, sí, pero fondos de inmobiliarios manera profesional. de manera profesional. Y dice, ¿es bueno invertir ahora o es mejor esperar unos días? La pregunta que te hacía al comienzo, ¿es mejor quedarse paralizado y quieto o moverse en este momento? No, yo sí creo que hay que ir
invirtiendo paso a paso. Y un poco lo que yo les decía, el tema de los CDTs, importante, hay que tener algo que lo pueden hacer ahorita, lo pueden hacer más tarde, pero digamos que el tema de los CDTs, importante. Segundo, el tema de las acciones, sí, pero de manera escalonada. No, si yo tengo de los 100 pesos que quiero invertir, voy a invertir 50 en acciones, porque eso es lo que yo quiero decidir, pues los 50 no me los puedo gastar mañana. No, vaya comprando de manera escalonada, de tal forma que su precio promedio de compra sea un precio bueno. Entonces mi recomendación es no compre ya todo, sino compre de manera escalonada en la medida que el mercado siga bajando, o pues puede que siga bajando, y entonces yo voy comprando mejores precios. Va a ser muy difícil comprar en el precio más bajito, nuevamente. Eso es lo que todos queremos, pero es imposible. Es muy difícil buscar el precio más bajito. Hasta el mejor trader se tiene no que lo logra. dar pela. Sí, total. Exactamente. Entonces, mi recomendación es ir comprando de manera escalada. Finca raíz, sí, pero hacerlo a través de vehículos profesionales. Fondos de inversión, sí, porque creo que la gestión activa de los fondos de inversión hace que digamos que el portafolio se vaya adaptando a la realidad del mercado, y por lo tanto, cuando se vengan los momentos buenos, los momentos de valorización, el portafolio va a estar muy bien parado frente digamos, a un... Ay, te perdí. Se congeló la imagen, Santi. Bueno, otros comentarios del público mientras se estabiliza la conexión de Santiago. Ferney Amaya dice, felicidades, excelente panel. Colombia tiene muchas oportunidades a través de la BBC. Acciones subvaloradas, pero hace falta educación financiera. Ahí es donde está la clave para invertir en el largo plazo. De acuerdo, Ferney, y gracias por tu comentario. Hay que encontrar esas oportunidades. ¿Ya se te estabilizó la conexión, Santi? Sí, perfecto. Ya, qué pena. Tranquilo, esas cosas pasan. Dice Luis Carlos, las estadísticas demuestran que solo el 3% de los fondos de gestión activa le ganan a los pasivos en Estados Unidos. Son mejores los pasivos. Son opiniones. Dice Ferney, tenemos TRI como un gran vehículo para invertir. Eso sí, no hablamos de TRI, Santiago, importante. Tú desde el celular hoy puedes comprar acciones colombianas, incluso ETFs, atados a bonos del Tesoro americano para cubrirte también de todo lo que está pasando, ¿no? Importantísimo. Creo que el tema de TRI ha sido totalmente revolucionario. Ha sido un tema que le permite a cualquier inversionista acceder al mercado de acciones, no solo locales, sino también internacionales, a través del mercado global colombiano y a través de los ETFs que tú estás mencionando. Entonces, TRI sí o sí hay que tenerlo, y sobre todo a las personas que le gusta el mundo de las acciones y que saben el riesgo que están asumiendo nuevamente, porque claramente las acciones implican un riesgo. Pues creo que aplicaciones como TRI, pues claramente tienen todo el sentido y van a seguir siendo importantes en este mercado. Preguntas cortas para respuestas cortas, porque el tiempo es corto. ¿Cuánto es el promedio de rendimiento de un fondo inmobiliario? Pues no sé si pudieras mencionar algo de... Sí, digamos que en el año corrido, o más bien en estos primeros 6 meses, pues digamos que el fondo de acciones y valores ha rentado cerca del 20% efectivo anual entre la renta y la valorización de los inmuebles. Menos la inflación, ¿sí? No. No, es la rentabilidad que se ha ganado el inversionista. Ok, súper bien. Dice Ferney, la invitación es mantener la calma, asesorarse sobre la inversión y tomar la decisión adecuada. En lo personal, acciones es una excelente opción para crear portafolios. Depende de cada persona. Pregunta René, la seguridad de inversión en fondos inmobiliarios, y nos complementan también, y de los fondos atados a inversiones sostenibles, ¿qué? ¿Eso es buen negocio también? Bueno, te doy la primera respuesta pues a la pregunta que me hiciste. Los fondos inmobiliarios, al igual que todos los fondos de inversión colectiva, están blindados bajo el decreto 2555, en donde los recursos que aportan los inversionistas hacen parte de un
patrimonio independiente al de la sociedad que los administra, no sé, al de la sociedad comisionista o la fiduciaria. En ese sentido, todos los recursos que aporta el inversionista a cualquier fondo de inversión colectiva, sea inmobiliario, sea sostenible, sea el que sea, no, digamos que no se ven comprometidos en la medida que la sociedad administradora lo único que hace es administrar los recursos, pero no hacen parte, digamos, de su patrimonio. O sea, es un patrimonio totalmente independiente y esos recursos son finalmente de los inversionistas, no es de nadie más. Solo que los inversionistas delegan la gestión a un profesional que es la sociedad administradora. Esa sería mi respuesta. Y segundo, a la pregunta que me hacías de los fondos sostenibles, importantísimo. En el mundo, los fondos que tienen incorporado políticas ambientales, sociales y de gobierno corporativo han sido fondos que han sido muy exitosos en los últimos años. En Colombia, digamos que sí hemos venido incorporando esos factores recientemente en nuestras decisiones de inversión y firmas como Acciones y Valores desde hace un par de años empezó, digamos, de la mano de una entidad que se llama PRI, que son los principios de inversión responsable. Empezamos a incorporar dentro de nuestras políticas de inversión todo el tema de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Por ese motivo creamos un fondo, que es un fondo de capital privado, que es otro tipo de fondo, en el cual inversionistas desde 10 millones de pesos pueden invertir en un fondo que les da una inversión financiera importante. O sea, la rentabilidad de ese fondo desde el inicio ha sido más o menos del 17% efectivo anual. Y también genera un impacto medioambiental positivo, porque este fondo lo que hace es invertir en activos que capturan CO2 de la atmósfera. Entonces, pues en la medida que el inversionista invierte en este portafolio, pues también está generando un impacto medioambiental positivo. No, Santiago, súper completo este panorama. A mí me quedan, y no sé si a la audiencia ustedes comentarán aquí en el chat, hay oportunidades importantes y yo creo que uno en lugar de paniquearse debe es como aprovechar y decir, bueno, yo puedo mirar, entrar escalonadamente, como lo dices, en ciertos activos como las acciones y no pensar, oiga, debí comprar más barato. No darse golpes de pecho por eso, porque ni siquiera los traders más profesionales y los más conocedores, pues se pueden dar ese lujo, ¿no? Así es, así es. Y la última pregunta, porque está chévere lo de los ETF, uno piensa que eso es solo para millonarios y resulta que no. Dice Luis Carlos, los fondos de inversión tienen ETFs, bueno, y si puedes explicar como más clarito qué es un ETF, que cubran la caída en las bolsas extranjeras. Ok, explico así rápidamente qué son los ETFs. Los ETFs son fondos que replican índices. Y entonces, por ejemplo, uno encuentra un ETF que replica el mercado o el índice del Standard & Poor's 500. Entonces, yo como inversionista, en lugar de comprar las 500 acciones del S&P o del Standard & Poor's, pues lo que hago es invertir en un ETF y ese ETF lo que hace es, haciendo una gestión pasiva, pues lo que hace es replicar ese índice. Entonces, de tal manera que le da la exposición al inversionista sin tener que hacer, digamos, esa compra de todos esos activos. Entonces, es como un espejito, un espejo. Sí, es más o menos un espejo y claramente es muy eficiente porque entrar a esos ETFs es muy barato, o sea, no es costoso. De hecho, pues a través de TRI lo pueden hacer. Entonces, pues cualquier inversionista que tenga la plataforma de TRI, pues simplemente ¿Desde cuándo? ¿Con cuánto? invierte. No, pues digamos que ahí los montos, pues obviamente dependen del valor de la inversión, dependen del valor del ETF, pero pues claramente pues también dependerán pues de la capacidad de exposición que quiera tener el inversionista, pero también son de muy fácil acceso pues para cualquier tipo de cliente. Y ahora sí la ultimita porque si no me regañan por tiempo. ¿Qué opinas de los crowdfunding? ¿Son o no una buena inversión en este momento? Los crowdfunding son un mecanismo muy, muy interesante de inversión. Creo que es un mecanismo
digamos, relevante para las pequeñas y medianas empresas que quieren darle exposición a sus proyectos, por ejemplo, o a sus compañías, y que consiguen inversionistas pequeños desde 100,000, 200,000, 300,000 pesos, que quieren, digamos, que le creen a los proyectos de esas pequeñas y medianas empresas. Entonces ahí el efecto que hace el crowdfunding de canalizar el ahorro en inversión o el ahorro, digamos, en financiar ese tipo de proyectos, creo que es un tema económico muy, muy bueno, pues para todo, para la economía en general. Pero es otro tipo de vehículos que claramente son bien interesantes, dan unas rentabilidades buenas, y pues que hay que ver cuál es el riesgo que yo estoy asumiendo, que es finalmente el riesgo del proyecto en el que yo estoy escogiendo invertir. Pero indiscutiblemente en el mundo son unos mecanismos de inversión muy, muy reconocidos y bien interesantes. Una que hicieron ahorita, ¿se puede invertir por Te Paga? Porque por Te Paga tú puedes invertir en un fondo a la vista, ¿no? Sí, Pero en este momento los fondos a la vista no son como tan interesantes o podrían ser más interesantes en unos meses. la Te Paga, que todos, pues, o los que no conocen Te Paga es una billetera virtual en donde a través de esa billetera se pueden hacer compras, pues, en establecimientos de comercio. Con la ventaja que esta billetera puede estar vinculada a un fondo de inversión a la vista, en el caso de acciones y valores al fondo vista, en donde el cliente lo que hace es tener sus recursos en el fondo vista, y cuando va a pagar en el establecimiento comercial, pues lo único que hace es pagar a través de la billetera de Te Paga con un código QR, y le debitan de su cuenta en el fondo vista. Entonces es un tema muy, muy bueno porque pues al final no necesita tener una cuenta de ahorros digamos, para hacer las compras en los establecimientos, sino lo único que necesita es vincularse a través de la billetera Te Paga, hace una vinculación simplificada, o sea, 4 o 5 pasos, en donde el cliente ya queda vinculado y ya puede empezar a hacer sus compras debitando desde el fondo de inversión colectiva Vista, que es el fondo de alta liquidez de acciones y valores. Bueno, y para finalizar, porque ya estamos mal de tiempo, como inversionista, dice Ferney, prefiero productos e índices en Colombia. Chévere. La clave está en la educación financiera y ponerla al alcance de todos. Es un tema cultural, pero hay más oportunidades en Colombia. Y ahí también un mensaje es, también documentémonos, aprovechemos las situaciones de crisis para aprender, para estar en espacios como estos, y no solamente este espacio, sino muchos más que se están dando ahorita, con el objetivo de generar un criterio y tomar una decisión mucho más informada, decisiones más informadas, y no que el vecino me dijo que, no sé quiéncito me dijo que esta era una buena inversión. No, es aprender un poquito y documentarse mejor a la hora de pensar tanto en ahorro como en inversión. De Así acuerdo. que, Santiago, pues muchísimas gracias por tu presencia hoy. Muy interesante, pues este live queda guardado para que lo compartan con amigos, con personas que ustedes vean que necesitan esta información, pues que es para todos. Y como dijo Santiago, para todos los perfiles de riesgo en este caso. Muchísimas gracias, Santiago. Gracias, Alina. Gracias a todos. A todos muchas gracias y chaito.